el presente y el futuro de Argentina cada vez más contrastada por o en el mapa global, en la geopolítica global. Ahora la geopolítica de las vacunas. Pero empieza a tallar de vuelta el debate en torno a la energía nuclear. Se conoció en los días anteriores un tratado con Rusia que adquirió nuevo vigor en este marco del acercamiento entre Rusia y Argentina a partir de la llegada de la vacuna Sputnik V a Argentina. ¿Cómo está el mapa global de la energía atómica? ¿Cuáles son los grandes debates, los grandes peligros? ¿Rusia y China le preocupan a Estados Unidos? ¿Cuál es el lugar de Argentina en ese debate? ¿El kirchnerismo está planteando una política nuclear distinta a la que ha venido históricamente la Argentina desarrollando? De eso vamos a hablar hoy en la repregunta y con un hombre clave, un argentino clave en el mundo en relación al campo de la energía nuclear, Rafael Grossi, que está en Viena, él trabaja desde Viena. Rafael Grossi, muchísimas gracias por estar en la repregunta. Hola, hola, encantado de estar con ustedes. Un gran placer, gracias. Le voy a contar a la gente quién es Rafael Grossi. Rafael Grossi es el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA. Es un diplomático de carrera argentina que ha trabajado en el gobierno en estos asuntos de desarme, desarrollo, no proliferación nuclear. También ha asesorado a las Naciones Unidas. Es un experto en este campo, así que es la persona indicada porque tiene todo el mapa global y dirige la agencia que tiene que supervisar y controlar la no proliferación nuclear en el mundo. Rafael contaba recién que, bueno, la Argentina, la opinión pública recibió esta novedad de un tratado con Rusia que se extiende desde hace muchos años, ese acercamiento entre Rusia y Argentina en materia de energía atómica desde el 2008 aproximadamente, pero que en estos días, en estos meses, a partir del nuevo acercamiento de Argentina a Rusia, parece estar adquiriendo nuevo vigor. Rusia, en el mapa mundial de la energía atómica, es el principal actor en términos de la comercialización de la energía atómica, pero es una preocupación en términos de la proliferación nuclear indebida, digamos. No, de ninguna manera. Yo diría lo siguiente, y me parece muy interesante que plantees esto en la globalidad para ir aclarando el papel que juegan los distintos actores. La Federación de Rusia es un país líder en materia de energía nuclear con fines pacíficos. Al mismo tiempo, es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y al mismo tiempo es uno de los 5 países reconocidos dentro del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares como poseedores de estas armas nucleares. Quiere decir que tiene una cantidad de perfiles diferentes, peculiares, que hay que diferenciarlos. Por un lado, tiene armas nucleares que han sido reconocidas internacionalmente junto a los Estados Unidos, Francia, China y Gran Bretaña. Claro, que son los 5 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Efectivamente. Hay algunos otros que tienen armas nucleares por afuera, pero eso lo podemos discutir después. Pero estos son los reconocidos y reconocidos en el Tratado de No Proliferación. De modo tal de 1970, ¿no? Para poner un poco en contexto. Ese tratado rige desde 1970. De 1970, exactamente. Entonces, su posesión de armas nucleares es una posesión reconocida internacionalmente. Esto es, por un lado, una situación que la define. Por otro lado, es un país que es miembro de la OIEA, es un país que forma parte de todos los instrumentos internacionales de no proliferación, porque si bien, por un lado, tiene armas nucleares, ha sido uno de los arquitectos, junto con las otras grandes potencias, de este orden mundial nuclear, por el cual la no proliferación la apoya y justamente trata, junto a los otros, de evitar que nuevos países accedan al arma nuclear. Dentro de esa arquitectura internacional figuró, allá por los años 50, el establecimiento de un organismo internacional que dirijo yo ahora, el Organismo Internacional de Energía Atómica, con su sede en Viena, que tiene muchas funciones, pero una de las más importantes que tiene es justamente de velar
a través de un sistema de inspecciones internacionales, porque el material nuclear que existe en todos los países, aquellos que tienen reactores nucleares para la producción de energía y etcétera, no se ha desviado a fines, digamos, no pacíficos. De modo que Ahora, Rusia, Rafael, junto a las en potencias, ese es punto, un sostenedor del, Claro, en ese punto tengo una pregunta. Bueno, le reprocha a Rusia y al gobierno del presidente Putin una política de secreto en algunas áreas, una política contraria a ciertos mandatos de las democracias liberales de Occidente que tiene que ver con la protección de derechos humanos y la protección de libertades. Ese tipo de matriz política de Rusia, de la administración rusa, no impacta en el modo en que se lleva adelante el desarrollo nuclear en Rusia. La OEA no ha detectado que la política de secreto genere algún tipo de riesgo en la política nuclear de Rusia. No, y quiero también aclarar aquí, es decir, todas las consideraciones que haces son consideraciones de naturaleza política que me exceden como director general de un organismo dedicado a la parte nuclear. Y en la parte nuclear, yo te diré que la actuación de Rusia es de apego a la normativa internacional de no proliferación. Nosotros tenemos un trabajo muy intenso, te diría, con Rusia, con China, con Gran Bretaña, con Francia, con los Estados Unidos, con todos los países que tienen armas nucleares, eh, en el terreno de la no proliferación. Todo lo otro son consideraciones de naturaleza política que digamos, hacen parte del análisis político que te corresponde a vos y a los analistas políticos y a los propios estados que se relacionan bilateralmente entre sí. Planteaba esto porque Irán, con el régimen que gobierna esa nación, ofrece desafíos enormes en términos de la capacidad de control que tiene la OIEA de su proliferación nuclear. Por eso el régimen político parece estar determinando la posibilidad de efectivamente supervisar esa proliferación. Ahí tenemos un caso diferente e importante. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza el caso de Irán, que es uno de los casos en los cuales el organismo a mi cargo se ocupa más y está permanentemente ocupado y preocupado e involucrado en todas las negociaciones y controles que tienen que ver con Irán, ahí tenemos una historia más compleja, porque tenemos una historia donde ese país en más de una ocasión fue encontrado en abierta violación de sus propios compromisos en materia de no proliferación y por eso fue derivado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto es el pasado. Ahora, en este momento, mientras vos y yo hablamos, estamos en medio de un proceso negociador con Irán que tiene que ver con el posible retorno a aquel acuerdo, recordarás que fue firmado en el año 2015 entre Irán, las 5 potencias, más Alemania, lo que se llama el P5+1, para poner la jerga que se utiliza, para ver si se puede retornar a este acuerdo que fuera unilateralmente dejado de lado por el anterior gobierno de los Estados Unidos, lo que generó una retaliación o una respuesta por parte de Irán, que también comenzó a dejar de cumplirlo. Este acuerdo es verificado por nosotros, por los inspectores de la OEA. Y ahora lo que se está viendo es si se puede poner de vuelta el trencito sobre los rieles. Y esto es bastante difícil. Es bastante difícil. Veía que la OEA ha denunciado la falta de información en relación a la, bueno, han detectado fisión nuclear o algo así, ¿no? Bueno, me dirás con precisión, en algunos lugares de Irán. Vos sabés que los países lo que hacen es declaran sus actividades y nosotros inspeccionamos, verificamos que eso sea así. Y ocurrió que tuvimos información de que había 2 o 3 lugares más que Irán no había informado oportunamente, en el cual podíamos conjeturar que había habido actividad nuclear. Tuvimos un largo proceso, como diríamos en nuestro país, de tira y afloje, hasta que al final pudimos entrar ahí, pudimos acceder a esos lugares y el resultado de las por supuesto no hay más instalaciones de ese tipo ahí, pero digamos el organismo cuenta con metodologías, métodos de investigación, pensar en una investigación forénsica o policial,
tenemos maneras de ver qué es lo que hay en un lugar. Y encontramos trazas de uranio enriquecido en todos estos lugares. Y esto hizo que abriéramos un proceso de consulta con IAN, que por el momento, y eso es a lo que vos hacías referencia recién, por el momento no ha dado buenos resultados. Esperamos que los dé. Estamos en constante diálogo con ellos. Rafael, en términos más comunes, el riesgo es, bueno, la bomba nuclear, por un lado, y por otro lado, el impacto ecológico. Ahora, en relación a Argentina, la preocupación del desembarco de la corporación estatal de energía atómica rusa, Rosatom, como se la conoce, con la propuesta de vender reactores nucleares y centrales nucleares a la Argentina. ¿Cuál es el tipo de preocupación en torno a eso? Si no es el riesgo de proliferación nuclear, ¿cuál es el riesgo para un país como Argentina de aceptar ese tipo de tratados? Que en este caso es Rosatom y Rusia, pero también está todo el debate en torno al acuerdo de Argentina con China por la nucleocentral eléctrica de Atucha 3. La Argentina, como un Estado soberano, definirá el gobierno argentino, y yo hablo en esto como un ex funcionario argentino, estoy ahora como director general de la OIA, no tengo una intervención en esto, pero sí te puedo decir, si olvidamos el nombre Argentina y ponemos cualquier otro nombre, un país define con quién hace negocios en este terreno. Y lo que te puedo decir es que el arribo de Rosatom no implica ningún riesgo. Esto es una decisión de tipo político. Vos podés, no hay muchos países que exportan reactores nucleares. Y básicamente, no es casualidad, coinciden más o menos con los grandes países. China es uno, Rusia es otro, Francia es otro, Corea del Sur es otro. Es decir, no hay muchos, no hay muchos. Entonces se negocia usualmente con algunos de ellos. Y la Argentina, históricamente, su programa nuclear, por ejemplo, Atucha 1, Atucha 2, que conocés, o Embalse, por ejemplo, Atucha 1 y Atucha 2 son centrales alemanas. Ahora Alemania está abandonando la energía nuclear y por lo tanto la empresa que construía esas centrales, Siemens, no hace más centrales nucleares. La central nuclear de Embalse, en Córdoba, es una central canadiense. O sea que vos lo que haces es negociás. Rusia es alguien que ha hecho una oferta, China también ha hecho otra oferta, entonces la Argentina está negociando con estos países, con estos países. Lo que sí es válido, y yo lo veo en muchos países del mundo, existen debates, proveedor o aquel proveedor, pero si tu pregunta es, ¿existe algún riesgo? No, no existe ninguno. Cuando decís que no existe ningún riesgo, te referís, Rafael, a que no existe ningún riesgo en términos de seguridad por la calidad de esas centrales y en términos de proliferación de una bomba de proliferación nuclear armamentística. Efectivamente, y en esto quiero ser muy cuidadoso porque, digamos, aquí hay consideraciones comerciales y yo como director general no puedo aparecer como defendiendo o haciendo publicidad que no la necesita además, haciendo publicidad a una compañía o a otra, pero yo debo ser muy objetivo también y decir que desde el punto de vista técnico, esa compañía, por ejemplo, y creo que vos lo señalaste en tu introducción, es el principal vendedor en el mundo. Le está vendiendo centrales nucleares a Turquía, que es un miembro de la OTAN, por ejemplo, para que tengas una idea, ¿no? A muchos otros países también. Entonces, creo yo que... ¿Estados Unidos le compra a Rosatom o le compra a los chinos? No, porque Estados Unidos tiene una industria muy localizada. Estados Unidos tiene sus propias centrales de Westinghouse, Bechtel, General Dynamics, sus propias compañías. No es un país que importe centrales nucleares. No es un país que importe centrales. Hay una discusión mucho más técnica, pero que parece interesante para la Argentina, que es si la compra de centrales eléctricas, nucleoeléctricas con reactores, el paquete completo, ¿no? El paquete cerrado, según se describe, de la central eléctrica con el reactor y el funcionamiento, es a Rusia o a China, en ese caso, no condiciona de alguna manera la independencia energética de Argentina de aquí a futuro, de aquí a 60 años, porque esa es la duración de los reactores,
En términos de esta cuestión, las empresas nucleoeléctricas de Argentina se basan, las que ya funcionan, en una tecnología que es de los reactores de agua de uranio natural y agua pesada. Y la tecnología que está ofreciendo China y Rusia son de uranio de agua liviana y uranio, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Uranio enriquecido. Uranio enriquecido. Enriquecido. Exactamente. ¿Hay algo de preocupante en ese sentido, o por lo menos de que permita plantear una pregunta, si depender tanto de un proveedor internacional no va a condicionar la independencia de la matriz energética argentina? Hay dos temas en lo que vos planteás. Por un lado, la línea tecnológica y por el otro lado, lo que ha venido haciendo la Argentina y su potencial dependencia tecnológica. Con relación a la línea de tecnología, uranio natural y agua pesada o agua liviana, uranio enriquecido, hay otros reactores, pero digamos, básicamente, lo que te puedo decir es lo siguiente, el 80% de los reactores nucleares en el mundo son de agua liviana y uranio enriquecido, el 80%. La línea tecnológica que ha elegido la Argentina, que es muy buena, es la minoritaria. Y esto tiene que ver, y acá sí, quizá me pongo un poquitito, si me permite, mi viejo y nunca abandonado sombrero argentino, para decirte que históricamente la Argentina, esto tiene que ver con un debate de los años 60, Luciana, donde la Argentina tuvo que definir qué línea hacía. Y en aquel momento, te diría que entre el gobierno del presidente Ilia, cuando empiezan las primeras negociaciones, y luego con el presidente Onganía, y luego es una central que la inaugura el presidente Perón en los pocos meses de su última presidencia, en el año 74, la primera central nuclear de América Latina. La Argentina opta por eso, justamente también por este criterio de independencia y de autonomía, que es muy fuerte y que está muy presente en la tradición tecnológica argentina, eso de no depender de nadie. Y aquí te diré lo siguiente. Entonces, te dije lo primero, la línea tecnológica no implica un problema. Vas por un lado, vas por el otro. Sí. Elegís un motor turbo o un motor tradicional de explosión. ¿Tienen las mismas posibilidades de mejora? ¿Es una mejor que otra? Son distintas tecnologías. Ahora, con relación a la dependencia, también te diré otra cosa. La Argentina ha tenido una tradición en sus negociaciones internacionales para comprar reactores de tratar de asegurarse la mayor cantidad de aporte local en la construcción de estas centrales. Yo ahora no soy parte del gobierno argentino y no te puedo decir en qué están esas negociaciones, pero sí sé que en cada momento en que la Argentina se sentó, y yo en algún momento me senté con rusos, me senté con chinos, me senté con muchos de ellos como argentino, siempre la Argentina puso sobre la mesa la importancia de su propio desarrollo tecnológico. Puesto de otra manera, la Argentina nunca ha comprado centrales llave en mano. La Argentina siempre lo que ha buscado es el desarrollo de su sector tecnológico y en particular de su sector tecnológico nuclear, que no olvidemos es una de las perlas en la corona argentina. La Argentina es un país que, si bien no exporta centrales nucleares de potencia, exporta reactores de investigación, uno de los pocos países que lo hace. O sea que eso yo te diría que a mí no me tiene muy preocupado porque conozco a los tecnólogos argentinos, a la gente que está a cargo de estos temas y normalmente cuando estas negociaciones tienen lugar, estos sectores tienen un lugar importante en la mesa. Vuelvo a reiterar, no debo opinar como argentino, simplemente te aporto estos datos históricos de mi experiencia para decirte que no veo yo a la Argentina en un contrato que establezca una relación de dependencia o pasiva con relación a lo tecnológico nuclear, por lo menos que es lo que yo conozco. Rafael, otra de las cuestiones que se señalan es la preocupación de Estados Unidos por este poder blando que Rusia y China han manejado muy bien en la diplomacia de vacunas y cómo eso se ha trasladado en el pasado a un poder blando comercial, sobre todo por parte de China, y ahora podría estar saltando al área nuclear en los últimos años.
¿Esta preocupación de Estados Unidos tiene que ver con una cuestión geopolítica de las influencias que estas grandes potencias pueden tener sobre América Latina o por una cuestión comercial en el campo particularmente del comercio de reactores internacionales? De hecho, lo que aclaraste es que Estados Unidos no exporta tampoco le importan, pero tampoco exporta esa tecnología. Exacto. Yo creo que eso es una pregunta que le tendrías que hacer a un americano, no a Ujú. mí. ¿Cuál es la preocupación que ellos tienen? Pero a tu mirada de experto, cuando ve la información que circula en Nada de algunos experto es que hay un poco temas, de todo, hay un poco de todo, Luciana, hay un poco de todo. Es un gran negocio internacional, es un mercado muy lucrativo, relativamente pequeño, con pocos actores, y también la cuestión geopolítica existe. Entonces, yo te diría que hay un poco de todo. en las próximas semanas vas a tener un encuentro con el presidente de Brasil, con Bolsonaro, y el tema de Brasil y qué tipo de política nuclear está desarrollando es un tema importante para la región. ¿Cómo definirías esa política y si la presidencia de Bolsonaro está imprimiendo otro rumbo, ¿no? Brasil ha desarrollado un submarino atómico, ¿eso es un indicio de algo? Bueno, no, es decir, eso tiene una continuidad. Yo te diría lo siguiente, si hay una decisión estratégica, yo diría de carácter histórico en Latinoamérica, ha sido cuando Argentina y Brasil decidieron no competir en materia nuclear y colaborar, trabajar juntos. No hay que olvidar que en los años 60, 70, dejemos de lado las cuestiones económicas, la crisis de un país o del otro. La Argentina podría ser un arma nuclear y Brasil también Ujú. si quisiera, porque tiene toda la tecnología para hacerlo. Entonces, estos dos países, con el retorno a la democracia de los dos países, el presidente Alfonsín y el presidente José Sarney, y luego los que lo siguieron, decidieron que esto era una sin razón y que la Argentina y Brasil tenían que trabajar juntas. Y crearon un sistema de inspecciones recíprocos respaldado por el OIEA y comenzaron a trabajar juntos. De modo tal que ni en la Argentina ni en Brasil hay temores recíprocos de proliferación o de que el vecino haga el arma nuclear. Y esto ha sido un regalo que esa generación le hizo a brasileños y a argentinos para toda la vida, porque no tenemos ese fantasma en la cabeza y podemos utilizar la plata para que la gente se eduque, coma y sea feliz y no construya armas. Esto es una cosa. Entonces, ahora es indudable, Brasil con el presidente Bolsonaro ha dado un gran ímpetu a su programa nuclear eh, y tiene un programa ambicioso de construcción de centrales nucleares y también de propulsión naval nuclear. Lo importante es que Brasil todo esto lo haga de la mano del OIEA. Es decir, que todo lo que hagan ellos, y eso es en lo que estamos trabajando y creo que muy bien, y mi viaje a Brasil dentro de pocos días creo que va a ser una confirmación de esa amistad y de esa profunda colaboración entre el OIEA y Brasil, va a ser también otra confirmación de eso. Lo importante acá, Luciana, es que todo quien trabaja en el área nuclear, que es un área sensible, porque es una tecnología sensible, lo haga bajo los controles debidos a través del OIEA. Si eso existe, la confianza existe y todo es posible. Cuando un país empieza a ocultar información, a retasear información, a no querer trabajar con el OIEA, bueno, ahí sí, las preocupaciones empiezan a surgir y son justificadas. Así que te podré contar después, pero estoy muy ilusionado con ese viaje, creo que es muy importante. Bien. Rafael, la última cuestión, una información muy interesante surgió en las últimas semanas en relación a Bill Gates, ¿no? Este innovador en el mundo económico tiene desde hace muchos años, desde hace 15 años, una compañía dedicada a la producción de energía, Terrapower, y ahora se asocia con Warren Buffett y su Pacific Corporation para construir una central nuclear para la producción de energía en Estados Unidos, en Wyoming, pero usando otra tecnología, ya distinta, no de lo que se llama reactores avanzados o de avanzadas basados en estas cuestiones técnicas, agua no liviana, basados en sal.
Hay debate en el mundo científico acerca de los riesgos de este tipo de reactores. Algunos científicos sostienen que son más riesgosos que los reactores actuales, los de agua pesada o los de agua liviana. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es la mirada de la OIEA No, sobre ese tipo de desarrollos? son más riesgosos. Es una nueva línea tecnológica que se está desarrollando y en la cual Bill Gates ha demostrado un gran interés, demostrando además digamos, las grandes posibilidades y el futuro que tiene la energía nuclear. Son reactores más pequeños, modulares, que son reactores, digamos, los reactores que tenemos en la actualidad en general, son grandes reactores del orden de los 1000 megavatios o más. Y las nuevas líneas tecnológicas apuntan a reactores más pequeños, modulares, que puedan ser desplegados en locaciones remotas o en países en vías de desarrollo, justamente para ampliar el mercado. Creo que es interesante porque demuestra justamente algo que también es algo que está muy presente en los debates actuales acerca del futuro de la energía nuclear. Hay una cierta narrativa que pretende que la energía nuclear o es peligrosa o está desapareciendo, y como director general de la OIEA yo te puedo decir que es todo lo contrario. La energía nuclear está creciendo. Hay países importantes, como Alemania, por ejemplo, que decidieron dejar de lado la energía nuclear. Y es una decisión muy, muy respetable, por supuesto. ¿El análisis O del Italia. riesgo de esa energía es parte de esa decisión? Exactamente, porque son países que tomaron esa decisión luego de un accidente. En el caso de Italia fue después de Chernobyl, en el caso de Alemania fue después de Fukushima. Pero la realidad es que la mayoría de los países, hay en este momento 42 países que usan la energía nuclear, y digamos, hay muchos más que quieren acceder a la misma. En África, en nuestra propia región, inclusive en el Golfo Arábigo, parecería, digamos, contraintuitivo pensar que estos países que nadan en petróleo y gas lo hagan, pero Emiratos Árabes Unidos acaba de inaugurar 4 centrales nucleares, lo mismo en Turquía, en el Asia, India, China. O sea, es un sector que va creciendo mucho y que es considerado como uno de los factores importantes para la descarbonización, porque como vos sabés, la energía nuclear es una energía limpia, es una energía que no tiene emisiones de gases de CO2 de efecto invernadero, y por lo tanto está vista como una alternativa interesante en el marco de las metas muy ambiciosas que nos hemos puesto todos, la comunidad internacional, para tratar de bajar las emisiones y lograr acercarse a las metas de los acuerdos de París, que es de mantener la temperatura a 2 grados o por lo menos 1,5 grados por encima de los niveles de la época preindustrial, que ya es muy difícil. Entonces, Ahora, creo Rafael, que esa dimensión también es importante, ¿no? escucho tu respuesta y pienso países como Alemania e Italia, democracias bien consolidadas. Esto es una lectura política que corre por mi cuenta, contrasta con la enumeración de países que mencionás en términos de su fortaleza institucional, que mencionás que están desarrollando la energía. Si no es riesgo de proliferación nuclear, el miedo de la mayoría de la gente es estos miedos que señalabas y que de alguna manera estás refutando de accidentes como el de Chernobyl o Fukushima. Se supo que después de 35 años, Chernobyl, el núcleo que está encerrado bajo el sarcófago, en el tercer reactor, muestra señales de actividad. ¿No es un riesgo considerable en términos de desarrollo nuclear, de energía nuclear? ¿La radioactividad y los accidentes que se puedan dar? Dos cosas. Vos acabás de hacer un paralelismo entre energía nuclear y regímenes autoritarios. Creo que es equivocado, Luciana. Estados Unidos, yo te puedo citar Francia. Francia, el 80% de 10 bombitas de luz, 8 son nucleares. Interesante. Bélgica, España, Brasil, la Argentina, es decir, esta amalgama, Corea del Sur, en fin, muchos países europeos, República Checa, Eslovaquia, Bélgica, ya te cité, Suiza, es decir, estos son los países nucleares. De modo tal que, como te decía recién, hay como una especie de narrativa muchas veces que no se condice con la realidad. Y como te reitero, yo no soy un lobista nuclear, pero creo que hay que decir
las cosas de manera objetiva, ¿verdad? Y con relación a los riesgos de accidente, son inherentes a cualquier tipo de industria. Lo que existe es la necesidad de tener una cultura de seguridad nuclear muy fuerte. Y es otra de las grandes funciones del OIEA, de mantener ese tipo de estándares. En el caso de Chernobyl, hace muy poco estuve en Kiev y luego también visitando Chernobyl. Fue un gran accidente. Por supuesto, todo el trabajo de lo que se llama desmantelamiento o decomisionamiento de la planta va a llevar muchos años. Y eso es lo que se está haciendo. No hay ningún riesgo de tipo radiológico. Hay un gran cobertor, una especie de gran sarcófago que se ha construido encima de este reactor. Y ahí estamos nosotros, está el OIEA trabajando junto al Banco Europeo de Desarrollo, junto a Ucrania, obviamente, en el desmantelamiento. Por supuesto, fueron dos grandes accidentes y nunca hay que negarlos, hay que confrontar lo que fueron esos accidentes, por qué sucedieron y cómo se remedian sus situaciones. Eso también es parte de lo que hace el OIEA. Y se me ocurre la última cuestión, es en la Argentina donde los trenes chocan por la mala praxis de los gobiernos, cuán segura es la política nuclear y el funcionamiento de las centrales nucleoeléctricas en Argentina? La Argentina, como te decía, fue el primer país en operar una central nuclear en América Latina, en el año 1974. A Brasil le costó 10 años más, fue en los años 80. La Argentina tiene, por ende, más de 50 años de operación de centrales nucleares. Y la Argentina tiene también un regulador autónomo, la Autoridad Regulatoria Nuclear, que es independiente de los poderes del Estado y que regula y que está en estrecho contacto con el OIEA y que regula el manejo de todas esas centrales. De modo tal que yo, como director general del OIEA, tengo plena confianza en el manejo de esas centrales y en la arquitectura institucional que vela por ellas desde que se iniciaron en el año 74, pasando por todos los gobiernos que tuvimos en el medio hasta la actualidad. Muchísimas gracias, Rafael Grossi, por este mapeo del panorama mundial en términos del desarrollo nuclear. Realmente muchas precisiones, muy interesante escucharte. Te agradezco mucho, un placer y como siempre a tu disposición. Es un placer siempre hablar con mis connacionales. Muchas gracias, Rafael. Gracias, muchas gracias.